Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, cómo tener a resguardo nuestra información a través de copias de seguridad. Dos herramientas, Timeshift y copia de respaldo Pika. Ambas muy interesantes, las veremos en detalle. Todo a continuación. Timeshift es una aplicación que en la actualidad es mantenida por Linux Mint, pero se encuentra disponible para la mayoría de distribuciones Linux. Se debe aclarar que Timeshift no es una herramienta de backup, está diseñada para proteger los archivos del sistema y configuraciones. Pronto veremos que de forma predeterminada el directorio Home está excluido. Una definición rápida y sencilla sería: Timeshift realiza instantáneas o snapshots incrementales para una rápida recuperación del sistema. Windows tiene una aplicación similar y Mac OS otra de nombre Time Machine. Timeshift utiliza dos modos de funcionamiento. Uno, BitTreeFS o BTRFS, si formateaste tu disco con ese sistema de archivos o file system. Y otro, para quienes como en mi caso, utilizan Extended4 o ext4. Recordemos que BitTreeFS es el sistema de archivos más moderno desarrollado por Oracle, Red Hat, Intel y SUSE principalmente, que tiene una mayor tolerancia a fallos, y el denominado COW, Copy on Write, que facilita la creación de backups, incluso desde un sistema de ficheros en caliente. Los metadatos de cada fichero incluyen un checksum que se usa para detectar y reparar errores. Lo hemos visto en el capítulo 120 con OpenSUSE MicroOS, una distro inmutable. Cuando instalábamos un paquete de forma transaccional, luego era necesario reiniciar el equipo y se generaba una instantánea o snapshot, y en caso de algún problema podíamos realizar un rollback o volver a una instantánea previa. Las distros inmutables utilizan BitTreeFS. Al día de hoy se emplea mucho más ampliamente como sistema de archivos Extended4, y en este caso se utiliza para tomar las instantáneas rsync y hardlinks o enlaces duros. rsync es una aplicación que realiza copias incrementales de archivos y, como veremos en breve, solo demora la primera vez que creamos la instantánea, luego solo se copiará aquello que haya cambiado. El algoritmo se basa en los metadatos del archivo, permisos, fechas de acceso, y como se dijo, solo guarda los cambios, con lo cual las sucesivas instantáneas suelen ser rápidas. Pero como dijo el filósofo Diógenes, el movimiento se demuestra andando, de modo que pasemos a ver la configuración y funcionamiento en el PC. En mi caso me encuentro en Linux Mint, con lo cual Timeshift se encuentra de forma predeterminada. No necesito instalarlo, pero si no lo tuvieres, lo puedes hacer fácilmente con apt install Timeshift para las distros basadas en Debian, dnf install Timeshift para las basadas en Fedora y pacman-s mayúscula Timeshift para las de Arch, además de casi todas las tiendas o gestores gráficos. La primera decisión que tenemos que tomar es dónde se almacenarán las instantáneas. Para ello ejecuto gparted. Quiero mostrarte mi configuración, pero claro, esto variará para cada uno. Aquí vemos que mi unidad es un NVMe de 500 GB con dos particiones principales, una para Windows y otra para Linux Mint, dado que tengo Dual Boot. Con clic arriba en el menú desplegable, donde se muestran los discos, vemos que cuento con una unidad de estado sólido, SDA, de 240 GB. Es aquí donde almacenaré las instantáneas, pero para no utilizar toda la unidad de estado sólido, vemos que en la actualidad se encuentra como espacio sin asignar. Con clic derecho, nueva, y deslizando el rectángulo de la partición, lo dejo aproximadamente en la mitad del tamaño, espacio más que suficiente para mantener varias instantáneas. En crear como, lo dejamos en partición primaria y en sistemas de archivos en ext4, ya que Linux Mint también lo tengo como Extended4. Si en tu caso la distro Linux la tienes como BitTreeFS, puedes aquí también seleccionar en el menú desplegable BTRFS. Clic en añadir y quedó una partición de unos 111 GB para las instantáneas. Siempre lo ideal es no guardarlas en la partición de la distro. En todo caso, crear otra, pero si es en otro disco como en este caso, mejor. Otra buena opción es un disco USB extraíble. Doy clic arriba para crear la partición con gparted y pocos segundos después se realiza. Cuando abrimos por primera vez Timeshift, se nos solicitará la contraseña y se abrirá el asistente de configuración. Selecciono rsync y siguiente. Se nos solicitará la ubicación donde se almacenarán las instantáneas y marco la partición recién creada. En la parte inferior nos aclara que las particiones mostradas arriba tienen sistemas de archivos Linux, es decir,
Extended4 o V3FS principalmente. Los sistemas de archivo Windows no son compatibles, como por ejemplo NTFS o FAT. Por esa razón no vemos la partición de Windows que dispongo en mi NVMe. También nos indica que las ubicaciones remotas y de red no son compatibles. Y finalmente señala que las instantáneas se almacenarán en la partición seleccionada y en el directorio Timeshift. Esto es importante porque, por ejemplo, si dispones de un disco externo formateado en NTFS o FAT, no lo puedes usar. Primero deberías crear una partición Linux, por ejemplo con Gparted. Clic en Siguiente y es momento de definir cuándo se crearán las instantáneas y cuántas de estas deben conservarse. La posibilidad son 10 minutos después del arranque, cada hora, a diario, semanalmente y mensualmente. Esta elección depende mucho del tipo de actividad en tu PC. En lo personal, con una creación por día y la mensual mantenerla por 2 meses es más que suficiente. Para las instantáneas diarias guardaré 3 y para las mensuales 2. Cuando se superan el número de instantáneas a guardar, la más antigua se elimina. Continuamos con clic en Siguiente y por defecto no se incluyen los archivos en el home de usuario ni en boot, lo cual es correcto. Algunos recomiendan incluir los ficheros ocultos, que normalmente son archivos de configuración. En este ítem, las opiniones están muy divididas. Clic en Siguiente y nos informa que la configuración se ha completado. Damos clic en Finalizar y se abre la ventana principal de Timeshift, donde en la parte inferior tenemos la cantidad de instantáneas y el espacio disponible. Lo primero que tenemos que hacer es dar en Crear para realizar la primera instantánea, la cual demorará un poco más de tiempo, aquí lo resumo, y luego cuando se generen las siguientes, estas al ser incrementales se realizarán mucho más rápido. Si damos clic arriba en Examinar, nos muestra las instantáneas que disponemos, ordenadas por fecha y hora, y podemos acceder a los archivos individualmente e incluso copiar para reemplazar algún archivo que pueda estar dañado en nuestro sistema. Haciendo clic en Configuración, accedemos a los mismos elementos que recién configuramos, y si quisiéramos hacer algún cambio, podríamos realizarlo sin problemas, como por ejemplo la frecuencia de las instantáneas o cuántas conservar. Lo podemos cambiar en cualquier momento. Haciendo clic arriba en la pestaña Filtros, podemos agregar archivos o directorios que especifiquemos. Por ejemplo, doy en Añadir carpetas y seleccionaré dentro de Home, Carlos, el directorio Imágenes. Luego con clic en Abrir, vemos que esta carpeta o directorio se agregó en los patrones a excluir en este caso. Salgo con Aceptar y ya tenemos todo listo. En caso de necesitar volver a una instancia anterior, lo haríamos con clic en Restaurar. En el caso que el sistema se dañe al punto de no poder iniciarlo, tenemos que recurrir a una imagen ISO con un LED y tenemos que ejecutar Timeshift desde allí para restaurarlo al estado de la instantánea que seleccionemos. Normalmente la última, pero puede ser cualquiera. Timeshift es una herramienta muy útil y fácil de configurar. Pasemos a ver ahora una herramienta de backup. Pika Backup, o copia de respaldo Pika, es una aplicación llevada adelante por el equipo de GNOME y basada en Borg, que es una excelente herramienta para respaldos, pero algo complicada de administrar. Con Pika, toda la configuración y uso es muy simple y de manera gráfica. Como indica en la web, permite crear respaldos de forma local y remota, establecer copias periódicas, ahorrar espacio dado que no necesita copiar datos conocidos, cifrar los respaldos, si por ejemplo los queremos almacenar en una unidad extraíble, examinar el contenido de los directorios y recuperarlos utilizando el gestor de archivos. Aquí, a diferencia de Timeshift, nos indica que Pika no se diseñó para una recuperación completa del sistema, sino para guardar los datos personales o el directorio home. La interfaz al estilo GNOME es moderna. Pasando a la instalación, esta se realiza con Flatpak, y la forma más simple es con el gestor o tienda de software. Buscamos Pika, lo encontramos como copia de respaldo Pika, y con clic en Instalar se descargará e instalará. Si ya disponemos de alguna aplicación instalada con Flatpak, será rápido, y de lo contrario puede demorar un poco más, dado que tiene que descargar Free Desktop. Aquí resumo todo el proceso. Una vez finalizado, no ejecuto Pika. Cierro el gestor, dado que primero tenemos que definir dónde guardaremos los respaldos. Al igual que con Timeshift, lo ideal es otra unidad distinta a donde se encuentra la distro actual o un medio extraíble. Y con Pika se agrega una ubicación remota, como otro PC en red o un NAS, por dar algunos ejemplos. En mi caso voy a ejecutar Gparted y dirigirme a la unidad de estado sólido que había particionado aproximadamente a la mitad, y una de ellas la usamos para Timeshift,
mientras que la otra permanece como espacio sin asignar. Y en mi caso, lo voy a formatear en Extended For, pero también podría hacerlo en NTFS, dado que Pika, a diferencia de TimeShift, sí permite NTFS como sistema de archivos. Con clic derecho doy en Nueva, la dejo como partición primaria, Extended For, y la asignaré como nombre de etiqueta Backups. De esta manera voy a reconocerla más fácilmente. Luego clic en Añadir y arriba en Check para aplicar los cambios. Se realiza rápidamente el formateo de la partición y cierro Gparted. Luego necesitamos que la partición se encuentre montada. Entonces desde el gestor de archivos, en mi caso Nemo, hago clic en Backups dentro de dispositivos. Por mi configuración, pero no es necesario que siempre sea así, veo el dispositivo montado en el escritorio. El siguiente paso es darle permisos al usuario para que Pika guarde los respaldos allí. Para ello, abrimos una terminal e ingresamos sudo chaun por change owner, cambiar de dueño, el nombre del usuario, el nombre del usuario, Carlos, Carlos para mí. Y luego la ruta donde guardaremos los respaldos, /media, /Carlos, /backups. Luego ingresamos la contraseña y podemos cerrar la terminal. Ahora sí podemos ejecutar Pika, que lo encontramos en el lanzador de aplicaciones como copia de respaldo Pika. Comenzamos con clic en Setup Backup y nos aparece la partición que preparamos con el nombre Backups. Clic a la derecha allí y podemos cambiar el nombre que le otorga automáticamente al repositorio. En mi caso lo dejaré y clic en Continue. Luego tenemos la opción de cifrar el contenido y puede ser útil para las unidades extraíbles. En mi caso marcaré sin cifrar. Clic en Crear y ahora es momento de seleccionar qué se debe respaldar y qué excluir. Por defecto se encuentra la carpeta personal, que es donde se guarda toda nuestra información de usuario. Pero hay archivos o directorios que podemos excluirlos para que el backup sea más pequeño y liviano. Con clic en símbolo de más, dentro de excluir del respaldo, podemos marcar que no se guarden los elementos del caché, la papelera, instalaciones de Flatpak, máquinas virtuales y contenedores. También podríamos excluir una carpeta seleccionándola. Solo a modo de ejemplo, seleccionaré la carpeta música para que no la respalde. Una vez finalizado, damos en crear respaldo ahora, y como en mi caso hay pocos archivos, rápidamente se realiza. En la solapa archivadores encontramos el medio donde almacenamos los backups y abajo, en archivadores, tenemos el día y hora de los respaldos. Desplegando se encuentra la opción de examinar los archivos guardados y algo muy interesante es que los manejamos directamente a través del gestor de archivos, que en Mint es Nemo. Aquí podemos simplemente, con copiar y pegar, volver a su ubicación original un archivo que por ejemplo hayamos borrado accidentalmente. Y cabe señalar que Pika no solo copia archivos de un lugar a otro, lo hace de manera inteligente, solo aquellos que cambiaron basándose en la metainformación. De esa manera es ligero y veloz. En la solapa programar podemos definir cuándo se realizan los backups, la frecuencia, pudiendo ser por hora, día, semana y mes. En mi caso seleccionaré por día y a las 19. También podemos seleccionar cuándo se deben limpiar los archivadores y definimos con mucho detalle cuándo queremos guardar hasta que se cumpla esa cantidad y otro lo reemplace. Volviendo a la primera ventana y dando clic en el símbolo de más, podemos seleccionar una ubicación remota. Recordarás que TimeShift no lo permite, pudiendo acceder por SSH o Samba. A modo de conclusión, tanto TimeShift como Pika son buenas herramientas con dos enfoques distintos y en función de nuestras necesidades podemos elegir. Si queremos recuperar el sistema rápidamente, TimeShift es mejor. Si queremos guardar en el tiempo los archivos y directorios de usuario, Pika es una mejor opción y además permite el uso de ubicaciones remotas, como por ejemplo un NAS. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!